Pregunta rápida, ¿cuál es el material más antiguo que seguimos utilizando hasta hoy en día? Que la piedra. Mucho más antiguo que esto. Estamos rodeados de él por todos lados, inclusive aquí en Medellín. Bienvenidos a Historias de Barro. Es un podcast que hace mucho tiempo estábamos planeando hacer. No es solo un episodio, es una serie completa de la historia del ladrillo en el mundo. Y vamos a empezar por el principio del principio, porque la historia del ladrillo también cuenta cómo nosotros, los humanos, dejamos de ser nómadas y empezamos a construir civilizaciones completas. Imagínense que los ladrillos más antiguos se encontraron en el sur de Turquía, lo que hoy es Jericó, que datan desde 9000 años antes de Cristo. Eso es demasiado viejo. O sea, para que la gente dimensione, eso es más viejo que las pirámides, que la escritura, que la rueda. O sea, es muy viejo. Más viejo que casi que todo lo que nosotros asociamos como una civilización. Y aquí va el primer dato curioso. Esos ladrillos no se cocinaban. Eso lo que hacían era que tomaban barro con paja, lo mezclaban, ahí hacían ese moldeado a mano y los ponían a secar al sol. Así nomás, sin horno, sin combustible, sin nada. El sol era el horno. Y eso funcionaba porque eran unas temperaturas extremadamente calientes, había mucho sol. Y aquí hay un dato muy importante. El clima es un factor que nos va a determinar cómo hacían los ladrillos o qué pasaba con ellos en esa época. Entonces, ¿cómo pasamos de hacer unos ladrillitos en Jericó a construir ciudades completas hechas en ladrillo? Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Entre los ríos Tigris y Éufrates, ahí es donde realmente despega todo esto. Y acaba un dato, porque sé que para mucha gente esta palabra Mesopotamia lo lleva hacia atrás, hacia la época del colegio, en los libros de historia, pero estamos hablando de las ciudades más antiguas del mundo: Ur, Uruk, Babilonia. Y todas estas eran hechas en ladrillo. Ladrillo sin coser, o sea, adobes. Y eran templos, palacios, casas, murallas. La ciudad como Ur tenía miles de decenas de habitantes. Y estamos hablando en el año 2000 antes de Cristo. Todos viviendo en estructuras de barro, secaba el sol. Y sabes también que esos famosos zigurats, que eran como esas pirámides escalonadas, todas hechas en ladrillo. Y aquí viene un detalle que me parece increíble. Y es que esos ladrillos tienen el nombre del rey, el año cuando se hicieron, y algunos inclusive tienen el nombre del fabricante, O sea, literalmente como el primer made in de la historia. literalmente. Bueno, y Egipto, porque cuando yo pienso en Egipto, y creo que la mayoría aquí piensa es en las piedras, y esas pirámides todas son hechas en piedra, ¿no? Las pirámides sí, pero pues es que estos eran las obras monumentales. El egipcio cotidiano del día a día, las casas, los almacenes, los palacios secundarios, las murallas, todo era adobe mezclado con paja. Con paja. Sí, pura paja. Paja y estiércol a veces con arena. Cualquier cosa que diera fibra y resistencia se utilizaba en el ladrillo. Entonces sacaban el barro del río Nilo, lo mezclaban en una fosita que hacían en el suelo y lo metían en un molde de madera y lo dejaban al sol y ya. Y acaba un dato curioso oscuro, y es que muchas de las ruinas de Egipto ya no están vigentes, no existen, porque los campesinos lo que hicieron fue empezar a utilizar todos estos ladrillos o adobes como fertilizante, porque estaba lleno de nutrientes. Y así fue como ciudades enteras se convirtieron en abono. Por eso uno de los poquitos sitios bien conservados es Amarna, porque quedó relativamente aislada. Si no, se hubiera convertido en abono también. Entonces ahora vamos a pasar al Valle del Indo, ¿no? Sí, vamos para allá, porque esa historia me parece increíble. Estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, al mismo tiempo en el que se estaban haciendo las pirámides de Egipto, en lo que hoy es Pakistán e India, había dos ciudades enormes que se llaman Harappa y Mohenjo-Daro. Y ahí fue que hicieron algo que cambió toda la historia de la construcción. Lo que hicieron fue que estandarizaron la producción de ladrillos. Las mismas medidas en estas dos ciudades que quedaban a muchísimos kilómetros de distancia, estandarizaron la proporción de 1, 2, 4, alto, ancho y largo.
O sea, básicamente la primera norma de construcción de la historia. Entonces es como 4.500 años antes de la norma NTC 4205, que es la que hoy en día nos rige en Colombia. 4.500 años antes, y además ya estaban ellos ahí lo que es Indo-Pakistán, ya estaban cocinando los ladrillos, o sea, ellos se adelantaron a lo que estaban haciendo al otro lado y empezaron a hacer sistemas de alcantarillado, baños públicos, drenaje, toda una infraestructura hecha con ladrillo cocido, Y en Europa todavía en chozas. más o menos. Bueno, vamos a cerrar con un buen dato curioso, pues algo que me parece increíble. Y es que imagínense que el edificio de barro más grande del mundo todavía está de pie. Imagínense. Se llama la Gran Mezquita de Jané. Eso es en Mali, en África Occidental. Siempre queda lejitos. Y es enteramente hecha en adobe, barro, paja y secado todo al sol con la misma técnica que en Jericó hace 11.000 años. Y todos los años, antes de la temporada de lluvias, sale todo el pueblo de Yené a repañetar toda la estructura. Pero no solamente a eso, se convierte en una fiesta, es como el festival de la ciudad. Claro, hombres, mujeres, niños y todos cubiertos de barro, restaurando el edificio, y la mezquita ha estado de pie desde el año 1907, pero la tradición ya lleva miles de años. Sí, o sea, eso que pensamos como antiguo, pues realmente el barro, el adobe, todo eso sigue vivo, vigente. Es que nunca se fue. Nosotros simplemente nos volvimos como un poquito más sofisticados con el material, pero la base sigue siendo la misma. Barro, agua y fuego. Bueno, y la próxima semana. Bueno, la próxima semana nos vamos para Grecia y para Roma. Porque si Mesopotamia inventó el ladrillo, ustedes saben muy bien que los romanos lo llevaron por toda Europa. Y hay una frase de un emperador, el emperador Augusto, sobre el ladrillo que es muy interesante, pero esas se las vamos a decir después. Síguenos para no perderte el próximo. Esta serie te va a seguir encantando.